Muy buenos días, expertos Fester. Esta es la sesión de adhesivos para la construcción. El escritor español Benito Pérez Galdós dijo en una ocasión, la experiencia es una llama que no alumbra, sino quemando. Y esto nos habla acerca de la manera en la que nosotros aprendemos. Aprendemos a partir de las dificultades, aprendimos a partir de los retos, aprendemos a partir de los errores. Una de las cosas que nosotros deseamos a través de nuestros cursos en línea es poderles proveer un poco de la experiencia que nosotros hemos ido adquiriendo y, por lo tanto, ayudarles en lo que es el mejor desempeño, en el mejor uso de nuestros productos, de los productos Fester. Permítanme un momento. Me están informando que en este momento hay algunas personas que no me están viendo. Esperaremos, por favor, un minuto nada más para poder arreglar este pequeño problema técnico. Mientras tanto, les diremos, todos estos cursos que Fester les está ofreciendo a través de esta plataforma GetResponse son cursos que posteriormente pasan a formar parte del menú de videos dentro de lo que es nuestra página de YouTube. Y ustedes podrán consultar ahí ya aquellos webinars, aquellas sesiones que previamente a esta han sido emitidas. Ahí ustedes podrán encontrar la sesión de productos acrílicos, la que se refiere a nuestro nuevo Hidropreme Plus W. Podrán encontrar también la que se refiere a los productos para reparación de concreto y muchas otras más. Es importante que si ustedes por algún motivo se han tenido que perder alguna sesión, alguna parte de alguna sesión en la que ustedes han estado presentes, bueno, pues ustedes podrán consultar ahí la información que hemos dado. ¿Por qué? Porque viene completa, incluyendo, además de la exposición, de lo que el ponente en su momento les comparta, las diapositivas, por supuesto, y también las muy interesantes sesiones de preguntas y respuestas. Muy bien, nuevamente, por favor, para aquellas personas que no podían verme hace un par de minutos o no podían escucharme, nuevamente les doy la bienvenida y les repito, la frase de Benito Pérez Galdós que les mostramos aquí nos habla de algo como lo que acabamos de ver en un momento. Son las dificultades, son las vicisitudes las que nos hacen aprender, las que nos hacen crecer y las que nos fortalecen. La experiencia es una llama que no alumbra, sino quemando. Y bueno, nosotros en este momento vamos a comenzar ya propiamente con lo que es nuestra sesión. Mi nombre es Jorge Daniel Quintanar de la O y formo parte del equipo técnico de Fester, de TCS. Es un placer para mí el poder estar con ustedes. El día de hoy, como ustedes pueden ver, nuestra sesión se trata de adhesivos para la construcción. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues aquí tenemos el contenido. Primero les voy a presentar cuáles son los objetivos que deseamos alcanzar. Les hablaremos en general de cuáles son los beneficios del uso de adhesivos en la construcción y les presentaremos las diferentes soluciones que Fester les ofrece, por una parte para mejorar la adherencia de morteros y pastas, para adherir estructuralmente concreto nuevo a concreto existente o concreto viejo, como solemos llamarle, y las soluciones Fester para unir o reparar estructuralmente concreto fisurado. Finalmente, tendremos la oportunidad de una sesión de preguntas y respuestas. Y sin más, entonces, vamos a comenzar presentándoles cuál es el objetivo, qué es lo que deseamos que ustedes, nuestros muy queridos expertos Fester, puedan conseguir una vez que hayamos terminado esta sesión. Bueno, primero, al finalizar la capacitación
el participante, cada uno de ustedes, expertos Fester, identificará el producto Fester adecuado para satisfacer sus necesidades de adhesión en la construcción. Conocerá también la manera adecuada de aplicar los productos Fester para mejorar la adherencia de morteros, lechadas y pastas. Además, conocerá cuál es el proceso y el producto para adherir estructuralmente concreto nuevo a concreto existente o concreto viejo. Y conocerá el proceso y el producto para reparar estructuralmente concreto fisurado. Si bien esta sesión no pretende ser una exposición sobre cuáles son los mecanismos de adherencia, sí deseamos hablar un poco de ello, junto con los beneficios del uso de los adhesivos para construcción. Porque, bueno, una persona podría pensar, utilizando la lógica, bueno, pero ¿por qué se necesita un adhesivo? Si los materiales de construcción yo veo que se adhieren bien. Bueno, para empezar, ¿cómo es que se adhiere el concreto? El concreto va a adherirse por efecto de una serie de reacciones de hidratación que se dan durante su proceso de fraguado, por supuesto, entre los componentes del cemento y el agua de mezcla. Ahora, estas mismas reacciones son las que van a contribuir a que haya una adherencia o interacciones mecánicas entre el concreto y el acero de refuerzo y la rugosidad del acero de refuerzo, porque me dirán, bueno, pero pues es que yo veo que el concreto se adhiere a la vahilla, se adhiere al refuerzo, y eso es correcto. Además, pudieran ustedes decirme, bueno, pero es que yo también veo que los morteros aplicados sobre los muros se adhieren. ¿Y cómo es que se adhieren entonces? Bueno, se van a adherir al bloque o al tabique como consecuencia de la penetración que van a tener en la porosidad de los materiales. ¿Y esto es producto de qué? De la interacción, del transporte que hace el agua de mezcla para que entonces los diferentes componentes de este mortero puedan penetrar en la porosidad y puedan anclarse, puedan consolidarse junto con el material de construcción. Ahora bien, en ambos casos hemos mencionado un participante muy importante dentro de este proceso, que es el agua. Y entonces, pudiéramos nuevamente, haciendo un razonamiento, decir, bueno, pero entonces, ¿por qué no puedo adherir a un concreto ya existente o a un mortero ya existente, un mortero nuevo o un concreto nuevo? Pero es que yo puedo mojarlos, puedo humedecerlos. ¿Por qué no se quedan adheridos? Bueno, brevemente, existe algo que se llama resistencia a la adhesión, que es producto de una propiedad que se llama energía superficial. Esta energía superficial en los sólidos es el equivalente a la tensión superficial de los líquidos y forma una barrera que no permite la adherencia. Cuando nosotros tenemos recién colocado el mortero o el concreto, vamos a tener interacciones electrostáticas producto del agua de mezcla a través de los puentes de hidrógeno, es decir, vamos a tener un acercamiento del tipo electrostático, pero esta adherencia va a ser temporal, solamente va a permanecer hasta que termina de evaporarse o absorberse el agua en la superficie. Es por esto que nosotros necesitamos el uso de adhesivos. Un adhesivo, en pocas palabras, lo que hace es realizar una unión a través de los poros y rugosidades superficiales de los materiales de construcción. Para esto es necesario que el adhesivo humecte, esté bien distribuido en toda la superficie. ¿Para qué? Para reducir los puntos potenciales de desprendimiento. Y esta adherencia de la cual nosotros le estamos hablando se da principalmente por un mecanismo de difusión o bien de reacción química. Ahora, ¿qué es lo que nosotros ganamos utilizando adhesivos en la construcción? Bueno, punto número 1. Los adhesivos son versátiles, tienen una variedad amplia de aplicaciones.
Y el adhesivo además va a funcionar independientemente de la edad de la superficie en la que estemos aplicando. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras la superficie esté sana estructuralmente, que esté en buenas condiciones, no importa cuántos años tenga esa superficie, el adhesivo va a funcionar y vamos a tener una correcta adherencia. ¿El adhesivo para qué nos va a servir? Bueno, nos sirve para fortalecer la adherencia de morteros, pastas y tirol, para aplicar en muros o plafones interiores. Van a asegurarnos la unión del concreto nuevo y el concreto viejo o ya existente. Nos sirven también para proporcionar continuidad estructural en elementos de concreto, eliminando las juntas frías, y aplicados en elementos fisurados o agrietados, nos ayudarán a restaurar su capacidad estructural. Pero veamos punto por punto, veamos poco a poco cuáles son las soluciones que Fester nos ofrece para mejorar la adherencia. Y comenzaremos con morteros y pastas. Bueno, pues aquí les presento nuestro producto Fester AD. Este es un adhesivo para uso en superficies interiores. Un adhesivo formulado a través de resinas de acetato de polivinilo base agua, que se utiliza como adherente para aplicar morteros, yesos y pastas, como ustedes ven ahí, como fortificador de morteros cementosos para interiores nuevamente, y fortificador para tiroles o pastas preparados en obra. Veamos poco a poco de qué se trata cada uno de estos, cómo se aplica. Bueno, si nosotros lo vamos a utilizar como adherente para yeso, morteros o pastas, lo hacemos, por supuesto, diluido. Ponemos partes iguales de Fester AD con agua. Cada litro que nosotros preparemos de esta mezcla, de esta solución, nos va a alcanzar aproximadamente para 5 metros cuadrados. Por supuesto, considerando la porosidad y la rugosidad del material. ¿Cómo se aplica? Lo ponemos directamente en la superficie y después lo recubrimos con yeso, la pasta texturizada o el tirol. No importa que se haya secado. ¿Por qué? Porque en el momento que entra en contacto con la pasta, la misma agua con la que fue preparada la pasta lo reactiva y entonces tenemos una correcta adherencia. Por lo tanto, vamos a mejorar la adherencia de nuestro acabado. Además de poderse utilizar de esta forma, lo podemos utilizar como fortificador. Por ejemplo, para fortificar un mortero que vamos a aplicar en una superficie interior. ¿Cómo se recomienda? Bueno, se recomienda aplicar de 6 a 8 litros de Fester AD por cada saco de 50 kilogramos de cemento. Veamos un ejemplo ahí. Aquí tenemos una proporción, una mezcla de cemento, arena y agua, más o menos representativa para hacer un mortero. Sabemos que puede tener más arena, puede tener menos arena, dependiendo qué es lo que queremos nosotros conseguir con él. Pero para 50 kilogramos de arena, 50 kilogramos de cemento con 6 botes de arena, vamos a poner 6 litros de Fester AD. Las 4 cubetas de agua de las que les hablo aquí, a esas 4 cubetas de agua completas le vamos a quitar 6 litros y esos 6 litros le vamos a sustituir con el Fester AD. Es decir, reemplazamos 6 litros de toda esa agua de mezcla con Fester AD. Lo incorporamos y lo agregamos a la mezcla de cemento y arena para tener una muy buena adherencia. ¿Qué vamos a ganar con esto? Vamos a ganar con esto que estos morteros que nosotros vamos a aplicar en interiores van a tener una mejor adherencia, vamos a mejorar la dureza de esta mezcla y por consiguiente reduciremos los agrietamientos y tendremos una mejor apariencia final. No solamente nos sirve para esto el Fester AD, también podemos utilizarlo para fortificar tirol o pasta preparado en obra. ¿Cómo se realiza esta operación? Bueno, pues nosotros le agregamos entre 1,5 y 3 litros de Fester AD
a 60 litros de pasta o tiol preparados en obra. Esto va a incrementar la adherencia. ¿Por qué? Porque le estamos agregando finalmente resina. La mezcla se va a hacer más trabajable y además con esto ganaremos el hecho de que vamos a poder prevenir agrietamientos y desprendimientos en nuestra pasta. ¿Qué más? Si nosotros queremos resumir cuáles son los beneficios que nos brinda nuestro FEST-EAD, podemos afirmar que nos va a mejorar la adherencia de yeso, texturizados y morteros, tanto sobre muros nuevos, si lo vamos a hacer en reparaciones, es decir, en resanes sobre la superficie. Si nosotros lo utilizamos para plafones, vamos a mejorar la adherencia del tiol, ya sea aplicándolo primero como un adherente o agregado a la mezcla para fortificarlo. Como les habíamos mencionado anteriormente, va a mejorar la adherencia y la dureza de los aplanados de mortero y prolongará la vida útil de los acabados, por lo tanto. Esto es nuestro FEST-EAD, nuestro adhesivo para uso en interiores. Pero por supuesto, las aplicaciones de los adhesivos no se limitan a los interiores. Y este es el momento de hablar de nuestro producto más reconocido, nuestro Festerbond, el adhesivo de usos múltiples. Este es un producto que resulta la referencia como adhesivo en el mercado nacional. Un producto con muy interesante, un producto que tiene un gran reconocimiento. Físicamente, nosotros lo vemos como un producto líquido de apariencia lechosa, blanquecina, un color blanco en el envase, que sin embargo, una vez que se aplica, se vuelve completamente incoloro. Está formulado con resinas acrílicas. Esta formulación que tiene le permite ser resistente a la alcalinidad del mortero o la de la cal, si es que nosotros se lo hemos agregado a los morteros. ¿Qué más podemos decir acerca de nuestro Festerbond? Bueno, ustedes muy probablemente han escuchado acerca de cuáles son los usos de nuestro Festerbond. Lo podemos utilizar, bueno, como vemos en la ilustración, como sellador. Lo podemos utilizar, más conocido como adherente, o como fortificador de morteros y pastas, siendo estas dos últimas las aplicaciones más extendidas de nuestro Festerbond. Veamos la manera en la que se utiliza. Vamos a considerarlo como adhesivo para morteros. Aquí podemos utilizarlo, ¿para qué? Para hacer reparaciones con el fin de corregir pendientes o de nivelar losas de techo de concreto previas a la impermeabilización. Ahí, como podemos ver en la ilustración, bueno, pues podemos utilizarlo para corregir ese encharcamiento que tenemos ahí en nuestra losa. La manera de trabajarlo para estos casos es: punto número 1, por supuesto, hacemos la limpieza de la superficie que corresponde, eliminamos los polvos, eliminamos partículas sueltas. ¿Para qué? Para no tener una falsa adherencia. Y entonces vamos a preparar una dilución de Festerbond, partes iguales con agua, y lo vamos a aplicar con brocha o con cepillo sobre el concreto o el mortero existente como primario. ¿Para qué? Para que forme un puente de adherencia con la superficie. Esta dilución 1 a 1, esta dilusión a partes iguales, va a tener un rendimiento aproximado de 4 a 6 metros cuadrados por litro, y lo vamos a dejar secar. Bueno, ya una vez que hicimos esta operación, la siguiente etapa consiste en aplicar una capa de Festerbond en toda esa área que nosotros hemos imprimado, pero en este caso no lo vamos a diluir. Es así, tal como viene. Y aquí el rendimiento que nos va a dar nuestro Festerbond va a estar de los 3 a los 4 metros cuadrados por litro. Recuerden, va sin diluir. Y estando fresco nuestro Festerbond, sin que haya secado, vamos a colocar el mortero nuevo. ¿Para qué? Para que tengamos una excelente adherencia.
Si nosotros dejamos que se seque el Festerbond, entonces no vamos a alcanzar esta adherencia. Tiene que estar fresco, tiene que estar bien fresco nuestro Festerbond. Colocamos la mezcla y entonces ya procedemos a dar el nivel y procedemos a alisar el mortero que nosotros hemos colocado. Ahora bien, el procedimiento se los mostramos, bueno, pues en una superficie horizontal, pero pues en una losa. Pero el mismo procedimiento lo vamos a seguir si queremos hacer una reparación en un plafón. Y esto lo podemos hacer, por supuesto, con yeso o con mortero. Igual, nuestro primario 1 a 1 y después una capa de Festerbond sin diluir antes de colocar el material para la reparación. Otra forma de utilizar el Festerbond es como fortificador, agregándoselo al mortero. ¿Cómo se hace? Bueno, lo vamos a combinar con el agua de mezcla y lo agregaremos a la mezcla de cemento y arena. ¿Esto qué nos va a dar como resultado? Bien, por una parte, al agregar Festerbond a esta agua, vamos a facilitar incluso la integración del cemento y los agregados con el agua de mezcla. Por lo tanto, la mezcla se vuelve más trabajable y además, por supuesto, vamos a asegurar su adherencia. Y como una consecuencia adicional, vamos a poder reducir los agrietamientos en nuestra mezcla. ¿Cuál sería el procedimiento en este caso? Bueno, de manera similar como lo vimos hace rato con el mortero del FesteAD, aquí para nuestro saco de 50 kilogramos de cemento, vamos a ponerle 4 litros de Festerbond. Al total del agua, al total de estas 4 cubetas, le vamos a reemplazar 4 litros de este total, de estos casi 80 litros de agua, vamos a quitarle 4 y los reemplazamos por Festerbond. Y esto es lo que vamos a agregar con la mezcla de estos 6 botes de arena que aparecen en la imagen con el saco de cemento. Bien importante, expertos Fester, recuerden, no se debe de mezclar el Festerbond, ni tampoco el FesteAD, directamente con los agregados en seco. Se tiene que combinar con el agua de mezcla para que entonces tengamos una integración total. De otra manera, pues lo que vamos a tener es que se nos va a formar una especie de pasta, se nos van a formar grumos y nos puede costar trabajo integrar toda la mezcla y que quede uniforme, que quede homogéneo. Ahora, nosotros hemos hablado en este momento de la cantidad de Festerbond que se le agrega a la mezcla. Punto número 1. Las cantidades de Festerbond de las que estamos nosotros hablándoles están en función del saco de cemento, de la cantidad de cemento que estamos utilizando. No estamos haciendo referencia a la arena. Esto va a ser independientemente de la cantidad de arena con la que ustedes están fabricando el mortero. Solamente tiene que ver con el cemento. Y por ejemplo, nosotros podemos agregar 4 litros de Festerbond para corrección de pendientes en losa. 4 litros cuando preparamos un mortero para colocación de loseta. O hasta 6 litros para aplanados al exterior. Por supuesto, si nosotros incrementamos la cantidad de Festerbond que agregamos a la mezcla, tendremos mayores beneficios. Pero no solamente lo estamos utilizando para fortificar estas mezclas o como adherente, también lo podemos utilizar como sellador. Si nosotros vamos a pintar al interior o al exterior, podemos sellar con nuestro Festerbond. ¿Cómo lo preparamos? Bueno, pues 1 litro de Festerbond con 2 litros de agua y cada uno de estos litros de dilución nos va a rendir para 3 a 4 metros cuadrados dependiendo las condiciones de la superficie. Esta dilución 2 a 1 es la que nosotros recomendamos cuando tenemos superficies muy porosas. 1 litro de Festerbond con 2 litros de agua.
Por supuesto, pues ya una vez que hemos preparado este sellador, lo que hacemos es aplicarlo en toda la superficie, en todo el muro, lo podemos aplicar también en el plafón. ¿Y qué vamos a conseguir? Bueno, vamos a mejorar el rendimiento y la adherencia de la pintura, por supuesto. Y algo bien importante, recordemos que Festerbond no es afectado por la alcalinidad de la superficie. Es decir, si nosotros lo estamos aplicando sobre un mortero, sobre un aplanado de cemento arena, bueno, la alcalinidad del cemento no lo va a afectar. Incluso si nosotros hemos preparado un mortero o lo vamos a aplicar sobre un mortero al cual se le ha agregado cal, la alcalinidad de la cal tampoco lo va a afectar y por lo tanto no vamos a tener problemas de desprendimiento de la pintura. Pero no es la única forma. También déjenme brevemente mostrarles cómo se aplica para enriquecer una lechada. Una lechada pues básicamente es solamente cemento y agua. Como les mostramos en la ilustración, se le puede agregar una cantidad pequeña de arena fina para darle un poco más de consistencia, pero fundamentalmente es cemento y agua. ¿Cuánto se le pone? Bueno, pues se le pone de 3 a 4 litros de Festerbond en un ejemplo como este, con estos 38 litros de agua agregados por un saco de cemento. Aquí la cantidad de agua, por supuesto, va a variar pues, dependiendo pues, de la consistencia, de la manejabilidad que nosotros vamos a querer lograr con nuestra lechada. Pero algo que sí podemos asegurarles es que estos litros de Festerbond que le estamos agregando van a mejorar la adherencia. ¿Por qué? Porque la adherencia de la lechada pues depende únicamente del cemento. Vamos a enriquecer nuestra lechada agregándole el Festerbond. ¿Qué vamos a prevenir? Vamos a prevenir agrietamientos o delaminación, es decir, que comience a descascararse la lechada. Entonces tendremos una lechada en muy buen estado, que por supuesto podemos aplicar en horizontal y también podemos aplicar en vertical. En síntesis, ¿cuáles son los beneficios que nos provee, los beneficios que nos proporciona Festerbond? Bueno, Festerbond, como les había mencionado y les he podido mostrar en algunos de estos puntos, es el adhesivo versátil para múltiples usos en construcción y en mantenimiento. Tiene un excelente desempeño cuando nosotros lo utilizamos para enriquecer las mezclas de morteros al exterior. ¿Por qué? Porque no va a ser afectado por la lluvia o por la alcalinidad del cemento. Fortifica las mezclas, las hace más trabajables, incrementa la dureza y vamos a reducir el agrietamiento y la porosidad. Todos estos son los detalles que hace que Festerbond sea un producto tan confiable. ¿Por qué? Porque nos va a proporcionar una magnífica adherencia en variedad de aplicaciones. Como ustedes pueden ver, podemos utilizarlo en aplicaciones verticales, en aplanados y rezanes, en aplicaciones horizontales, corrección de pendientes, rezanes, entortados, lechadas, y podemos utilizarlo también en aplicaciones sobre cabeza, en plafones. Y recuerden, una mayor cantidad o una mayor proporción de Festerbond nos ofrecerá mayores beneficios. Aquí ustedes podrán utilizar su criterio para decidir qué tanto más Festerbond conviene agregar a esa mezcla con la que ustedes están trabajando. Entonces, ya que hemos visto lo que son nuestros adhesivos, nuestras soluciones para morteros y pastas, bueno, vamos a pasar a las soluciones para concreto. Y comenzaré con aquellas soluciones que Fester les ofrece para adherir estructuralmente el concreto nuevo a un concreto ya existente, o como solemos llamarle, un concreto viejo. Y el producto indicado para este caso es el Fester Epoxine 200, nuestro adhesivo estructural. Este es un adhesivo epóxico, es decir, de dos componentes, parte A, parte B,
y está diseñado para unir concreto nuevo a concreto viejo o existente. ¿Qué es lo que nos permite? Nos permite obtener una continuidad estructural en elementos encolados de concreto. Nos permite, por lo tanto, hacer reparaciones estructurales en traves, columnas o pisos industriales, y también nos ayudaría si nosotros lo que queremos es engrosar, incrementar la sección de columnas, traves y muros, o bien alargarlos. ¿Cómo se utiliza nuestro... ¿Qué más tenemos que decirle acerca de nuestro producto? Bueno, la unidad contiene lo necesario para preparar 1 litro de mezcla. Aquí necesito decirles un pequeño concepto, recordarles un pequeño concepto. En productos de 2 componentes va a haber una reacción química. Esta reacción química comienza desde el momento en el que empezamos a mezclar los 2 componentes. La reacción se comienza a producir en el mismo envase, en el mismo recipiente donde nosotros estamos preparando la mezcla. El concepto de vida útil de mezcla nos quiere decir, este es el tiempo que tú tienes disponible para que ese producto que tienes en el bote, que tienes en el recipiente, sea aplicado en la superficie. El tiempo de vida útil de mezcla del Feste Epoxine 200 a una temperatura de 25 grados centígrados es como máximo de 1 hora. El tiempo de vida útil de mezcla se relaciona directamente con la temperatura ambiente. Es decir, si nosotros estamos a temperaturas no de 25, sino de 30, 40 grados centígrados, este tiempo va a reducirse. Si nosotros estuviéramos por las condiciones de obra o las condiciones climáticas del lugar en condiciones muy frías, puede extenderse un poco más de 1 hora, pero no infinitamente. Solamente ganaremos algunos minutos más. Entonces, bien importante, cuando nosotros preparamos el producto, primero, debemos de vertir completamente la parte B, que es el catalizador, en la parte A. Es necesario que se vierta todo, ¿por qué? Porque la reacción depende de las cantidades de ambos productos. Entonces, vaciando todo el contenido del bote B, de la parte B, incorporamos hasta lograr que quede completamente uniforme y entonces lo vamos a aplicar. El rendimiento que nos da nuestro producto es de aproximadamente 3.5 metros cuadrados por litro a un espesor de 10 milésimas aproximadamente. Ahora, una cosa es el tiempo del cual disponemos nosotros para aplicarlo, ese tiempo que yo les dije en el bote, en el recipiente donde lo preparamos, y otra cosa es el tiempo en el cual nuestro producto ya preparado, ya catalizado, está activo y listo para recibir la mezcla de concreto. Esto es lo que denomino el tiempo abierto. Este tiempo para colocarle el concreto es de 2 a 3 horas, dependiendo de qué, por supuesto, otra vez dependiendo de la temperatura ambiente y, ojo, también de la temperatura del elemento en el que se aplica, porque a lo mejor la temperatura ambiente en el momento que lo estamos haciendo anda por ahí de los 25, 30 grados centígrados, pero como estamos haciendo una aplicación al exterior, resulta que ya le había dado el sol y entonces la superficie está más de 40 grados. Esa temperatura de la superficie, nuevamente, va a disminuirnos, en este caso, el tiempo abierto. Mucho ojo con eso, por favor, expertos Fester. Bueno, pues acabados estas recomendaciones que son solamente inherentes a la preparación del producto, vamos a ver qué condiciones debe de tener nuestro concreto para poder aplicar nuestro Epoxine 200.
bueno, el concreto ya debe estar endurecido o por lo menos haber terminado su contracción. ¿Por qué? Porque si no ha terminado de contraerse, entonces, aún poniendo el adhesivo, va a haber contracción y entonces vamos a tener el problema de una separación. Entonces, debe estar estructuralmente ya listo para colocarse, haber terminado su contracción, debe de encontrarse limpio, seco y estructuralmente sano. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a retirar falsas adherencias, vamos a retirar carbonatación, vamos a retirar todo ese concreto que esté dañado y entonces vamos a realizar una operación de martelinado o cincelado del concreto hasta exponer los agregados. De hecho, una de las recomendaciones, por ejemplo, cuando lo vamos a utilizar en elementos horizontales como losas o traves, es que dejemos la superficie, hagamos una preparación de tal manera que tengamos un corte a 45 grados. Este corte a 45 grados pues va a contribuir con lo que van a ser los movimientos de dilatación y contracción en este caso de la losa del elemento, y además nos va a proporcionar una mayor superficie de contacto que si lo tenemos únicamente en posición vertical del corte. El Fester Epoxine 200 se aplica en toda la superficie de concreto con brocha o cepillo. Y por favor, el momento en el que lo vamos a hacer, ¿cuál es? Pues cuando ya esté listo todo para recibir el concreto. Es decir, ¿qué tenemos? Bueno, pues ya está puesta la cimbra, ya está colocado el acero o cualquier otra cosa que vaya a tener ese concreto. Y el camión con el concreto, pues ya está por llegar, ya está muy próximo a llegar. ¿Por qué? Porque nuevamente acuérdense que tenemos de 2 a 3 horas para colocar el concreto sobre nuestro Fester Epoxine 200. Es bien importante, para vaciar el concreto, el adhesivo debe de estar fresco, debe de estar vivo. Si el adhesivo se seca, si forma película, entonces no va a haber adherencia, va a suceder todo lo contrario. Entonces, por favor, tomemos en cuenta todas estas cosas en la aplicación de nuestro Fester Epoxine 200. ¿Cuáles son los beneficios que nos brinda, mis estimados expertos Fester? Bueno, pues nosotros, al aplicar nuestro Fester Epoxine 200, vamos a tener simple y sencillamente la diferencia entre tener una junta fría y tener continuidad estructural. Estas uniones no van a ser afectadas por la alcalinidad del concreto. Y una vez hechas las reparaciones o las uniones, el elemento en el cual nosotros hemos trabajado puede someterse a inmersión y el agua no le va a hacer absolutamente nada a la unión. De hecho, un detalle que no les había comentado es que puede aplicarse en superficies húmedas. Ojo, no inundadas, no anegadas, superficialmente húmedas. Y podemos aplicarlo y tendremos excelentes resultados. Y bueno, vamos a complementar nuestro webinar hablándoles de las soluciones Fester para unir o reparar estructuralmente concreto fisurado. Si bien el producto del que les voy a hablar a continuación no pertenece formalmente a lo que es la línea de adhesivos de Fester, sí es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque es un complemento dentro del universo de trabajos, de obras en las que se utilizan los adhesivos. Y con este me estoy refiriendo a nuestro Fester Epoxine 220. ¿Qué es este? Es un adhesivo epóxico, pero muy líquido. Y sin embargo, a pesar de tener esa consistencia tan líquida, es un producto 100% sólido, no contiene solvente. Dos componentes nuevamente, parte A, parte B. Y está diseñado para aplicarse por inyección. El Fester Epoxine 220 ha sido creado para realizar reparaciones estructurales
en superficies fisuradas, como traves, columnas, muros o losas, entre otros elementos de concreto. Y con él vamos a ganar el hecho de restaurar la resistencia original del elemento. Importante mencionarles acerca de esto. Cuando hablamos acerca de restaurar la resistencia original, debemos de considerar que ya un ingeniero estructurista ha valorado la superficie y ha considerado que sí, efectivamente es viable para ser reparada y entonces poder restaurarle la resistencia original. Bueno, ¿cuál es el proceso de aplicación de nuestro Feste de Epoxine 220? Bien, aquí vienen varios pasos. Punto número 1, como ustedes saben, la preparación de superficie. Vamos a retirar las falsas adherencias que tengamos en la parte superficial de la grieta o fisura, barrer la superficie para eliminar los polvos. Y un detalle, por favor, expertos Fester, no se recomienda realizar la inyección cuando nosotros nos damos cuenta de que nuestro concreto está altamente contaminado. ¿Con qué? Con ácidos, con álcalis, grasas, aceites o alguna otra sustancia que vaya a impedir la adherencia. Cuando tenemos nosotros esas condiciones, no es candidato este concreto para recibir la inyección de Feste de Epoxine 220. Caso contrario, continuaremos con lo que es nuestro proceso de aplicación. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a perforar la superficie. Vamos a realizar barrenos con una broca de 1/4 o de 3/8, más o menos a cada 30 o cada 20 centímetros, en lo que es el camino, en lo que es la grieta o la fisura, a una profundidad entre 3 y 5 centímetros. Una vez que hemos hecho estos barrenos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar aire a presión y vamos a sopletear. Esta acción de sopleteo es para ¿qué? Es para poder expulsar polvos y residuos. De hecho, ustedes encontrarán que en alguna parte de la literatura se menciona que se sopletee desde el principio, desde la preparación de superficie, y después se vuelve a sopletear una vez que se hagan los barrenos. En este caso, podemos hacer todo al mismo tiempo, podemos sopletear una sola vez. Ese sopleteo nos va a eliminar tanto el polvo que ya tenía en el interior, la grieta o la fisura, como los polvos finos que nosotros hemos generado cuando hemos hecho los barrenos. Bueno, ya una vez que hemos eliminado el polvo, porque recordemos que el polvo actúa como un desmoldante, vamos a insertar pequeños tramos de manguera de nivel, esas mangueras delgaditas que se utilizan en la albañilería. Y entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, vamos a resanar la grieta y a fijar las mangueras. Este resane y fijación de las mangueras, nosotros recomendamos hacerlo con Festerplast. Este plaste epóxico de 2 componentes, se mezcla partes iguales. Y bueno, solamente vamos preparando la cantidad necesaria para la parte del resane o para fijar las mangueras como lo vayamos necesitando. Y lo dejamos secar. Probablemente, expertos Fester, algunos de ustedes me van a decir, oye, pero es que el Festerplast lo voy a tener que dejar secar varias horas. Bueno, sí, de hecho, incluso es recomendable dejarlo de un día para otro, para que seque completamente. Y entonces podemos caer en la tentación, podemos pensar, bueno, pues si nada más lo que quiero es rellenar la grieta y fijar las mangueras, pues a lo mejor puedo utilizar un producto cementicio, puedo utilizar todo un obturador cementicio para hacer estas acciones. Aquí le recomendamos el Festerplast precisamente por la adherencia y el desempeño que tiene. Un resane con un producto del tipo cementicio puede no tener la adecuada adherencia o no dejar bien sellado todo el área.
Entonces, la recomendación nuevamente es el Festerplast. Bueno, ya hicimos la preparación de superficie, ya pusimos las mangueras, ya hicimos nuestro resanado. Bueno, entonces ya es el momento de aplicar nuestro Fester Epoxine 220. Vamos a prepararlo. ¿En qué momento? Estimados expertos Fester, en el momento en el que ya tenemos todo listo, el momento en el que ya nada más se trata de preparar el producto, vaciarlo en el tanque del equipo de inyección y comenzar a hacer la inyección del Epoxine 220. ¿Por qué? Porque nuestro producto, ya sabemos, los dos botes, se incorpora completamente el componente B con el componente A, pero la vida útil de mezcla que tenemos es solamente de 25 minutos a 25 grados centígrados. Nuevamente, en condiciones en las que tenemos temperaturas más altas, estos 25 se van a reducir a 20 o se pueden reducir a 15 minutos. Es decir, tenemos que hacerlo rápidamente. Entonces, ya tengo todo listo, nada más preparo el Fester Epoxine 220 y lo vacío en el equipo. ¿Cuánto es lo que voy a preparar? Bueno, este viene en presentación para hacer unidades de 1 litro. Ustedes pueden preparar simultáneamente dos o tres unidades y vaciarlas en el tanque del equipo, dependiendo pues qué tanto es lo que se vaya a rellenar de grieta o de fisura. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros hayamos consumido todo el epoxine o ya no vayamos a utilizar lo que tiene el tanque, tenemos que vaciarlo y tenemos que limpiarlo. Hay que limpiar el tanque, hay que limpiar la manguera y hay que limpiar la boquilla. Y eso también implica tiempo. La inyección, ¿cómo la hacemos? Presurizamos el recipiente. Ustedes pueden ver ahí en la imagen cuál es la imagen del equipo de inyección. Como ven, tiene un manómetro que nos permite saber cuál es la presión en el interior del recipiente. Y de hecho, la presión en el interior del recipiente vamos a regularla de acuerdo a las características de la grieta. Habrá veces que necesitemos una mayor presión porque la fisura es muy fina y necesitamos más presión para que pueda penetrar. Y a veces lo que tenemos son fisuras grandes, fisuras de 2-3 milímetros de ancho. Y entonces lo que tenemos que asegurarnos es que tengamos el suficiente caudal del Epoxine 220 para rellenar todo ese espacio que queda en nuestra grieta o fisura. La inyección, ¿cómo la hacemos? Nuevamente, la manguera termina en una boquilla, comenzamos a inyectar y entonces lo que va a suceder es que comienza a inyectarse el producto, penetra por la grieta y entonces va a encontrarse con el siguiente orificio y va a comenzar a salir. En ese momento, esto nos indica que esta sección ya quedó inyectada. Y lo que procedemos a hacer es tapar la manguera, ya sea con un taquete o haciéndole un amarre. Si nosotros vamos a trabajar en aplicaciones verticales, bueno, pues entonces empezamos por la parte más baja y vamos subiendo. Recomendamos que 24 horas después de haber realizado la inyección, hagamos el corte de la manguera. La zona ya una vez reparada, podemos pulirla y entonces esta reparación que nosotros hemos hecho va a restaurarnos la capacidad de carga del elemento. El tiempo que nosotros nos llevamos en todo el proceso de aplicación del Epoxine 220 dependerá, pues por una parte, de la cantidad o de la longitud de la grieta o fisura que nosotros estemos reparando y también tenemos que considerar que podemos llevarnos hasta 3 días de aplicación entre lo que es la preparación de superficie, entre lo que es la aplicación del Festerplast y la inyección de nuestro Epoxine 220. Nuestro Epoxine 220 nos ofrece como beneficios
el hecho de que nos permite restaurar la continuidad estructural del elemento reparado. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, como ustedes pueden ver ahí, si nosotros lo hemos aplicado en un elemento de concreto común con una resistencia que va de los 200 a los 450 y lo sometemos a extraemos un corazón, lo llevamos a la prensa, nos encontraremos que lo primero que falla es el concreto, no la unión. A ese grado restaura estructuralmente el epoxine 220. Por supuesto, ya una vez hecha la reparación, el elemento reparado puede ser sometido a inmersión y no va a tener ningún problema, no va a ser atacado por el agua. De hecho, el adhesivo tampoco es atacado por la alcalinidad propia del concreto. Todos estos son los beneficios que obtenemos con nuestro Feste Epoxine 220. Y bueno, ya para ir cerrando lo que es nuestra presentación del día de hoy, les diré que, bueno, resumiendo las soluciones que nosotros les ofrecemos, tenemos en estos adhesivos que les he presentado, Feste AD y Festerbond, donde recordemos que Feste AD es excelente para aplicaciones que implican su uso en interiores. Festerbond para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores, como es el caso de colocación de yeso, pasta, tirol, morteros en losas, morteros en muros, lechadas y entortados. Feste AD para aplicaciones interiores de aplicar antes o fortificando la pasta y el tirol, aplicándolo antes del yeso, y podemos aplicarlo junto con la mezcla para la colocación de mortero en muros. En el caso de Feste Epoxine 200 y Feste Epoxine 220, sus aplicaciones son tanto en superficies interiores como exteriores, en aplicaciones horizontales y verticales, y nos funcionan para poder obtener reparaciones estructurales, continuidad estructural, y la superficie, una vez reparada, puede estar en inmersión, con la diferencia de que recordemos que Epoxine 220 es para reparación de fisuras y grietas y Epoxine 200 es para poder continuar elementos de concreto. Y bien, este es el momento en el que pasamos a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Aquí pues voy a pedirle por favor a nuestra producción que nos proyecte algunas preguntas para poder resolver sus dudas. De hecho, no, fíjense que nos preguntan, Emilio nos pregunta si Feste AD es nuevo. ¿Y cuál es la diferencia con el Festerbond? No es nuevo, ya tiene bastantes años dentro del portafolio de Feste. Lo que pasa es que Festerbond, digamos que Festerbond es algo decirlo como el hermano mayor, el hermano más reconocido. Es como aquellos famosos que tienen un hermano y de repente se sorprenden, ¡ay, tú eres hermano de...! Sí, efectivamente. Lo que pasa es que Festerbond tiene tantas aplicaciones y es tan confiable que por momentos no nos damos cuenta que está el Feste AD. La gran diferencia está en que Festerbond es para interiores y exteriores y Feste AD es solamente para interiores. Pero como ustedes pueden ver, es un producto también muy versátil para sus aplicaciones. La siguiente. Ok, si se va a utilizar en la mezcla, ¿es necesario adicionalmente aplicarlo a la superficie del concreto viejo? Nos pregunta Alberto. Bien. Aquí seguramente nos están preguntando acerca de Festerbond. No es necesario, puede hacerse por supuesto. Si nosotros tenemos una combinación de una superficie de concreto a la que le hemos puesto el Festerbond y después la mezcla está enriquecida con Festerbond, todavía vamos a ganar mayor adherencia. No es indispensable, pero por supuesto, si ustedes evalúan y sobre todo, pues el cliente ya ha tenido muchas malas experiencias de que se le desprende la reparación que está haciendo con mortero, bueno, pues entonces podemos asegurarnos todavía más. No es indispensable, pero sí puede hacerse, por supuesto.
Nos preguntan si se puede aplicar el Festerbond junto con la primer mano de pintura para ahorrarnos tiempo y costo de mano de obra. Esta es la pregunta de Ricardo. Bien. En el argot de las pinturas, a veces lo que una práctica que llegan a tener los pintores es esto, es agregarle pintura al sellador de tal manera que le sirva para ir fondeando. Si lo vamos a utilizar para ese objetivo, para ir fondeando, sí podemos hacerlo. Si queremos aplicar el Festerbond y de una manera empezar a cubrir lo grisáceo del mortero, por ejemplo, lo grisáceo de un mortero de cemento arena, es posible. Sin embargo, si nosotros lo aplicamos con la primer mano de pintura, una cosa que pudiera sucedernos es que finalmente el Festerbond es transparente. Estamos agregándole algo que es transparente a la pintura y pudiéramos llegar a tener un poco de baja en el poder cubriente. Técnicamente es posible, bien mezclado, bien incorporado, pero yo se lo recomiendo más bien al revés, más bien el Festerbond que ustedes están utilizando como sellador, pueden ponerle un poco de pintura para mejorar el cubrimiento de la pintura. Siguiente, por favor. Bien, nos pregunta si también es recomendable utilizarse en estuco. En cualquier pasto mortero que va a ser adherida sobre una superficie, podemos agregar el Festerbond. Muy bien, la pregunta de nuestro amigo Romeo es, bueno, si tenemos una superficie ya pintada, para aplicar después el aplicador esponjeado, y si la superficie es muy lisa como la tabla de roca, para colocarle azulejo sirve también para mejorar esa adherencia de este material. Bien, si nosotros vamos a colocar un acabado cerámico, podemos utilizarlo. Algunos aplicadores lo hacen, lo llegan a mezclar junto con el adhesivo, junto con el pegazulejo, para mejorar la adherencia. Es cierto, es verdad que se utiliza. Si el azulejo va a ser colocado en baños, recuerdan también que por ahí tenemos un producto que se llama CL52 que proporciona muy buena adherencia y además le otorga impermeabilidad a la superficie para colocar este tipo de adhesivos. En una superficie rústica o rugosa que ya tiene pintura y después le vamos a aplicar otro acabado, yo les diría que, bueno, como todas las preparaciones de superficie, primero se eliminen las falsas adherencias y después ya podemos utilizar el Festerbond. Así aquellas pequeñas partes que todavía pudieran llegar a desprenderse van a quedar fijadas a la superficie. Veamos si tenemos alguna otra pregunta. ¿El corte a 45 grados debe ser por la parte superior o inferior de la losa antigua? Bueno, el corte a 45 grados es, aquí hago el corte porque el concreto que le vamos a poner a continuación viene así, en esta forma. Va a quedar recubierta de esta manera con el concreto nuevo. ¿Se puede colocar inmediatamente? De hecho, es lo mejor. Es lo mejor. Si ustedes lo ponen inmediatamente, es lo mejor. No es necesario que haya un tiempo de reposo. Digamos que ya bastante reposó lo suficiente en lo que hemos terminado de aplicar el epoxine 200 en toda el área. Bueno, me parece que ya es el momento en el que en correspondencia nosotros les hagamos unas preguntas a ustedes. Voy a pedirle, por favor, el apoyo en la producción para que nos ponga las preguntas. Recuerden
les pongo las preguntas, ustedes se desplazan un poco hacia abajo y entonces ahí van a encontrar el botoncito para enviar su respuesta. La pregunta número 1 es, ¿cuál es el adhesivo Fester para uso exclusivo en IntelliOS? Y las opciones son el Epoxine 220, el Fester Bond o el Fester AD. Por favor, les pido, señalen la respuesta y denle enviar. Es solamente una respuesta, por supuesto. Solamente estamos limitando únicamente para IntelliOS. Muy bien. Y vamos a ver, 65% votado. Y por supuesto, el que es exclusivamente es el Fester AD. Oye, ¿el 220 no lo puedo poner? Sí, claro que sí. Y el Fester Bond también. Pero el 220 y el Fester Bond son para IntelliOS y XTiOS. Y el Fester AD va a ser únicamente para IntelliOS. Siguiente pregunta, por favor. Muy bien, nos preguntan, ¿cuáles son los usos principales de Fester Bond? Aquí, por favor, seleccionen más de una respuesta. No solamente uno, pueden ser 2, 3, las que ustedes consideren las adecuadas. Los usos principales, y ponerlo en esas opciones como adhesivo estructural, como sellador previo a la aplicación de pinturas, como impermeabilizante acrílico, como adherente de mortero nuevo a concreto viejo, como fortificador de concretos y pastas y como reparador de fisuras y grietas. Por favor, seleccionen aquellas respuestas que crean ustedes conveniente y denle enviar. Recordemos que Fester Bond es el producto con amplia variedad de aplicaciones. Bien, y tenemos aquí, por supuesto, las que predominan son las respuestas más apropiadas, que son sellador previo a la aplicación de pinturas, adherente de mortero nuevo a concreto viejo y fortificador de morteros y pastas. Para la reparación de fisuras y grietas, recuerden que tenemos otro producto. Ok. Pregunta 3. ¿Se recomienda agregar directamente el Fester AD o el Fester Bond al cemento y agregados en seco? ¿Solo verdadero o falso? Esta es más rápida. Seleccionan, le damos enviar. Ustedes digan, ¿es cierto o es falsa esta afirmación? Solamente, ¿cierto o falso? ¿Es verdad o es mentira lo que ponemos ahí? Es falso. Sí, no recomendamos agregarlo en seco. Debe de ir acompañado, cualquiera de los dos, con el agua de mezcla. Y vamos a una pregunta más. La pregunta 4. ¿Cuál es el producto Fester indicado para realizar uniones estructurales de concreto nuevo a concreto viejo? Uniones estructurales, las opciones Fester AD, Epoxine 200 y Fester Bond. Seleccionamos, damos a enviar una sola respuesta. Ya podemos ver qué sucedió. Para uniones estructurales, recordemos, es el Epoxine 200. Fester Bond es muy bueno, pero no lo estamos recomendando para uniones estructurales. Última pregunta. Con esta vamos a ver qué tanta atención hemos puesto durante el webinar. Estimados expertos Fester, ¿cuánto tiempo de pot life, vida útil de mezcla, tiene como máximo el Epoxine 220 a 25 grados de temperatura ambiente? El 220, el que es por inyección, tiempo máximo de vida una vez que hemos hecho la mezcla en el envase. 3 a 4 horas, 60 minutos o 25 minutos. Y la respuesta... Muy bien, nos da gusto ver tantas personas que han puesto bien atención en esto. Solamente 25 minutos, acuérdense. Lo preparamos inmediatamente al tanquecito del equipo de inyección y a colocarlo. Y bueno, con esto nosotros ya hemos terminado lo que es nuestra sesión de preguntas y respuestas. Les recordamos, por favor, que nos sigan, que nos visiten en nuestras redes sociales oficiales. Nuestra página, www.fester.com.mx. Nuestro Facebook,
LinkedIn y YouTube, Fester México. Les recuerdo que algunos de nuestros distribuidores también nos hacen el honor de tener su Facebook, de tener su vínculo en LinkedIn o su página en YouTube, bueno, o su canal en YouTube. Entonces, nada más chequen por favor el de nosotros, el oficial. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros publicamos más cosas, publicamos las invitaciones para estos webinars, para estas sesiones de capacitación. Y, por supuesto, si algo queda pendiente, alguna pregunta en particular que deseen hacernos, nuestros correos de contacto son para lo que es la Academia Fester, capacitación-fester@henkel.com, y de un servidor, jorge.quintanar@henkel.com. Bueno, mi nombre es Jorge Daniel Quintanar de la O, miembro del equipo técnico de Fester, y les agradezco mucho su participación y les deseo una excelente tarde. Muchas gracias. Hasta luego.